yo voy a ser franco, yo creo que el pseudo sistema parlamentario es una estrategia para encubrir la reelección permanente. La reelección. Y claro que la reelección permanente es algo que lo puso Kirchner en Santa Cruz, lo puso Menem en La Rioja, lo puso Rodríguez Sá en San Luis. Es algo que está muy dentro de la cultura, ¿no es cierto?, en la cultura del peronismo. Cuando se hace el Pacto de Olivos del año 93, el argumento de Alfonsín era que ya había un sistema semiparlamentario. Y el sistema semiparlamentario derivó en el mayor hiperpresidencialismo de la historia argentina. Digamos. Entonces, yo tengo la impresión de que acá que el sistema es el argumento para plantear un tema que tiene que ver con esto de la sucesión, ¿no es cierto?, el manejo del poder. Ahora, creo que, y acá voy a otro punto que dijo Sergio, creo que una reforma de la Constitución hoy en este contexto político e ideológico implicaría también modificar otros aspectos, no solamente la cuestión instrumental de la política, como fue del sistema político, como fue la reforma del año 94. ¿No es cierto? Es decir, por ejemplo, si hay una reforma de la Constitución, a mí no me extrañaría, por poner un ejemplo, que se renacionalice el subsuelo. Renacionalice el subsuelo. Una de las innovaciones de la Constitución del 94 fue provincializar el subsuelo. Hasta el 94 el subsuelo era nacional. En el 94 se provincializó. Es decir, minería, gas, petróleo, que en el mundo que viene no son de mucha importancia, agua, ¿no es cierto? Todo esto, pues fíjate, todo esto era nacional. A partir del 94 se provincializó. Yo diría que hay sectores oficialismo que, por ejemplo, plantean renacionalizar el subsuelo con el argumento de que los gobiernos provinciales son muy débiles para negociar con las empresas multinacionales. Bueno, entonces yo diría que acá, me parece que en realidad la reforma de la Constitución, por objetivo es permitir, ¿no es cierto?, el control de la sucesión y el manejo del poder. Y esto no es de Cristina ni del kirchnerismo. Lo tuvo Menem, en alguna medida lo intentó, ¿no es cierto?, Alfonsín. Segundo, lo del parlamentarismo va a ser instrumental. Me parece que no es el punto central. Y si se habla de la reforma de la Constitución, creo que se va a reformar otras cuestiones más allá del sistema político en actual contexto político-ideológico. Duhalde también pensaba en una reforma de la Constitución. Y yo fui testigo de eso sin quererlo, pero en enero del 2002 hubo un intento de armar una comisión que estudiara una reforma de la Constitución, o sea, pleno despelote argentino, o sea, el país incendiándose y un sector de dirigencia pensando en la reforma de la Constitución, ¿no? En un momento llamaron a un conjunto de académicos, yo estaba en la Fultame, en la Ditela en esa época, y llamaron a un conjunto de académicos un sábado a la tarde a una reunión ahí en Olivos. Yo dudé de ir mucho y bueno, finalmente hice lo que hago cuando no sé qué hacer y llamé a mi advisor de Estados Unidos. Entonces le conté, pasa esto y esto, me dice, ¿y quién llamó? Y llamó a la presidencia. Y dice, tenés que ir. Digo, ¿por qué? Porque te llama el presidente. Digo, no es el presidente, es Duhalde, como diciendo, es un presidente pero más no demasiado. Dice, no, tenés que ir y fui, ¿no? Y fue muy interesante la reunión porque la verdad que, o sea, el presidente Duhalde tenía intención de reformar la Constitución en plena crisis, ¿no? Para hacer exactamente lo mismo, para ir a un sistema semiparlamentario o más parlamentario. Pero bueno, haciendo la pregunta sobre la boleta única. Primero, no hay sistema electoral perfecto, son todos malos, o relativamente malos, tienen todos sesgos hacia un lado o hacia el otro. Algunos son mayoritarios, otros dan más derechos a las minorías. El sistema de lista de boleta única tiene un problema enorme, y es que, por ejemplo, lo que pasó en Santa Fe, puede haber un gobierno de un partido, un parlamento del otro, y surgen gobiernos débiles, son gobiernos divididos. España tiene lista sábana. Ustedes nunca leyeron nada en España, nadie en España quejándose de la lista sábana, que tiene algo muy bueno. La lista sábana, por ejemplo, permite que representantes, diputados, excelentes, técnicamente impecables, muy honestos, pero que huyen de los medios de comunicación porque no les gusta la televisión, lo cual es muy humano, pueden ser electos. Lo ponen ustedes cuarto en la lista, nadie lo conoce, lo votan y la gente ni se entera que está. Pero es muy bueno para el sistema político. ¿Por qué? Porque es lista sábana. Si esta persona estuviese obligada a hacer campaña, a ir a los medios, a hacerse conocido, etcétera, nunca probablemente hubiera sido electo. Así que cuidado con hablar tan mal de la lista sábana, que tiene por supuesto vicios, como todos los sistemas.
no existen los sistemas perfectos. Entonces, ¿se puede hacer más transparente el sistema con esta sábana? Sí, se puede. Perfectamente. ¿Funcionó la lista, la boleta única en Santa Fe? Funcionó. Pero es una provincia que, curiosamente, en los últimos 25 años de democracia, giró hacia la calidad institucional de una manera impensable. Santa Fe era un ejemplo de una provincia absolutamente corrupta, ingobernable. Y sorprendentemente giró hacia una situación notable, de transparencia, de mayor calidad institucional, con reformas. Un gobernador peronista que se comprometió a terminar con la ley de demás, y lo hizo, que fue el gobernador Obeid. Justamente la provincia al lado, Entre Ríos, que era un ejemplo de estabilidad, parecía Uruguay, calidad institucional, etcétera, terminó parecida a Santa Fe, y Santa Fe dio un salto enorme. Hubo pocas provincias que mejoraron. Córdoba también mejoró un poquitito, ¿no? Después del último escándalo del 2007. Pero lo de Santa Fe es notable. Así que no crean que hay soluciones automáticas, ni sencillas, ni atajos para mejorar el sistema político. No hay una cosa que mejore a un sistema que no existe. Un cambio que no va a ocurrir de acá a las elecciones, obviamente, tampoco daría un salto que era institucional. Ahora, si yo fuera el gobierno, se lo daría a la oposición, porque igual le gano por afano. Diría, ¿querés boleta única? Tomá boleta única. Te gano igual. O sea, pensás buenos candidatos también para que te voten. No lo van a hacer porque no les interesa, pero de canchero lo podrían hacer perfectamente, ¿no? Profesor Mariano Aguas. Dos puntos. Nosotros hablaron bastante sobre las explicaciones del voto. Ahora, me parece que hay algo que quedó como dado por descontado, pero sería bueno desgranarlo un poco. El voto volátil de la clase media, ¿cómo se explica? Porque el 50% de votos no se explica sin la clase media. O de ese porcentaje de voto que, como dice Juan Carlos Torres, que va y viene. Y segunda cuestión, que creo ver muy interesante a partir de las cosas que ustedes dicen y sobre todo la estructura de representación de intereses. ¿Puede ser que estas movidas nos estén llevando a una... A ver, usando ese viejo libro, Breaking the Start Back In, digo, a esta cuestión de la Peter Evans, bueno, estamos reconstruyendo un Estado más fuerte, me hiciste pensar a partir de lo que contaste de Kirchner, la charla con Kirchner, del Estado o del gobierno, o al menos del Estado, pensando más hacia adelante, respecto de intereses funcionales en la Argentina, que ha sido un tema muy complicado, donde nuestro Estado siempre ha sido una especie de queso gruyere. ¿Ustedes ven algo en ese sentido? Bueno, yo te diría, yo creo que esto nos lleva quizás a una cuestión. ¿Cuánto la economía ha jugado en el voto? ¿Cuánto no ha jugado, no es cierto, el voto? Yo creo que es decir, el gobierno, digamos, el 50% se explica por tres razones. Uno, la economía. Dos, la bajísima calidad de la oferta de la oposición. Y cuidado que esto tiene que ver con este tema. Es decir, si uno hubiera hecho, esta reunión hubiese sido 2 años atrás, hubiera estado en agosto del 2009. Yo, mire, los candidatos de la oposición principales van a ser Duhalde y Alfonsín. ¿No es cierto? Yo no estoy diciendo nada que no se sepa. Hace 2 años Kirchner decía, al único que le podemos ganar en la segunda vuelta es Alfonsín. En el momento, y fue Alfonsín el candidato de la principal fuerza opositora. La baja, yo te lo simplifico así, en el 2007 la oferta opositora fueron Labaña y Carrió. Una oferta de más calidad para ese momento. Los dos sumaron 41. Ahora fueron Alfonsín y Duhalde. Los dos sumaron 25. No sé si me voy a decir. Y esto creo que ha jugado un papel en esto, acentuado por algo que dijo Sergio, la falta de noción. Ahora, tercero. Cada vez hay más estudios en el mundo que demuestran que los factores emotivos juegan un papel importante al momento de definir el voto.